Estamos con el senador Tabaré Viera, ahora diputado electo. ¿Cómo le va, senador? Bien, muy bien. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. ¿Usted qué evaluación ha hecho? Mire, en el partido, apenas terminada la elección, que obviamente arrojó un resultado para nada agradable, un resultado negativo, con una caída importante, nos llevó a proponer inmediatamente ante el Comité Ejecutivo Nacional la necesidad de hacer una serena reflexión. Creo que esto lo va a hacer, lo tiene que hacer y lo va a hacer el partido con un objetivo no de búsqueda de culpables, no de hacer una autocrítica desgarradora y donde, bueno, lo único que hagamos es lacerarnos más aún, sino al contrario, constructiva en el sentido de analizar los errores, las equivocaciones, asumirlas, en ver qué es lo que ha sucedido y cómo lo podemos mejorar. Y en ese sentido así lo presentamos en el Comité Ejecutivo Nacional una semana después de la elección y fue aprobado para empezar a tratarlo después del 6 de diciembre, fecha que está convocada la Convención Nacional, máximo órgano partidario, para renovar justamente ese comité ejecutivo que está hoy, yo diría, con mandato vencido, ¿no? Entonces, esto ya está definido a partir de esa elección de segundo grado, el 6 de diciembre, vamos a ver cuál va a ser el formato, qué tipo de sesiones, pero allí el partido va a hacer esa reflexión, así acordamos. Y bueno, hasta allí lo bueno es no abundar previamente y menos públicamente en análisis que a veces bueno, dañan más que ayudar. Ahora, se ha abundado bastante en estas semanas. Sí, Usted dice lo bueno es no abundar. Sí, esa es mi opinión y claro, así estoy haciéndolo yo. Está bien. Apenas pasó la elección, en algunas entrevistas yo manifesté alguna discrepancia puntual que tuvo que ver, por ejemplo, con mi desacuerdo con que el candidato del partido fuera esa misma noche a saludar y a dar la adhesión a la calle Larrañaga y bueno, pero fue sobre un hecho puntual y una actitud. Y luego manifesté lo que se terminó decidiendo, la necesidad de hacer esta serena reflexión. Después lo que hubo es, bueno, lamentablemente en más de un programa, en más de una entrevista, Pedro Bordaberry salió a hacer algunas manifestaciones con respecto al tema de la elección del candidato a vicepresidente del partido y a cómo fue hecho, dando una versión que no, bueno, que no sea, que no es la verdad. Y bueno, eso motivó una respuesta, pero allí se ha quedado, digo, y en definitiva lo que estamos esperando es para el 6 de diciembre iniciar ese trabajo absolutamente necesario para que en el futuro el partido, bueno, no cometa los errores que sin duda ha cometido, porque yo no soy de los que digo que se equivocó la gente. Yo soy de los que creo que el pueblo por algo toma una decisión, y más cuando es tan contundente, y que en definitiva los equivocados debemos ser nosotros, y eso hay que analizarlo y cambiar y corregir. Y a nivel personal, ¿qué evaluación ha hecho? ¿Cuáles han sido los errores o sus errores, por ejemplo? Bueno, yo creo que el partido hace mucho tiempo que ha cambiado su discurso, su forma de comunicación. No se ha adaptado evidentemente a un cambio de sociedad y incluso a los medios de comunicación y formas de comunicar. Creo que eso produjo un alejamiento de la gente, de la sociedad. No estamos evidentemente en sintonía con buena parte de la sociedad y eso es lo que habrá que estudiar con la colaboración, con el aporte de técnicos y sobre todo con mucha humildad y disposición a volver a trabajar de otra manera, cambiar las formas de hacer política y la forma de relacionarnos con esa comunidad. Yo tengo alguna experiencia local, como usted sabe, he sido intendente del departamento de Rivera durante 10 años. Allí en la elección departamental
bueno, hemos tenido en las 3 últimas elecciones resultados cercanos al 60% de los votos y evidentemente allí se hacen cosas que no se están haciendo en otros lados y que podemos colaborar y ayudar con nuestra experiencia. ¿Y por qué eso no se trasladó, por ejemplo, ahora en octubre? Porque en octubre la ciudadanía, a ver, en el país, y lo cual es muy bueno para la democracia, a partir de la reforma del año 96 de la Constitución y por lo tanto a partir de la elección del 2000, del año 2000, del 99, sí. Se paró, entendió rápidamente la oportunidad que tenía de elegir con un criterio la elección nacional y con otro, usar el sistema, digamos, usar el sistema con libertad. Sí. Y evidentemente que el votante, el ciudadano hoy en el Uruguay vota en la elección nacional en octubre pensando en el candidato a presidente, en la fórmula, en la propuesta nacional, con su ideología, con tradición, en fin, con determinados parámetros que no son los que utiliza después en mayo en la elección departamental. Claro. Así ocurre en muchos departamentos, sí. En varios departamentos, entre ellos el mío, el de Rivera, donde basta revisar para atrás los resultados de una y otra elección y se ven diferencias sustantivas. En Rivera hace 3 elecciones que el Partido Colorado sale tercero en la elección nacional, como ahora, y luego sale primero con mucha ventaja. Esto es porque claramente la gente vota con un criterio y aprueba una propuesta, un programa, una forma de hacer política, sí. Un candidato en octubre, y es muy distinto a lo que ocurre a nivel departamental. Yo creo que el volver a estar en contacto en todo el país, como lo estamos haciendo en algunos departamentos, y esto lo digo sin vanidad, digo sin ánimo, simplemente por decir, podemos colaborar con alguna experiencia que tiene que ver con trabajos en el cotidiano durante los 5 años más al lado de la gente, comprendiendo sus problemas y apuntando a ellos en cuanto a las propuestas, mucho antes o mucho más que los grandes temas a veces que en los discursos se abordan de carácter macro, ya sean económicos o nacionales, y que no le llegan a la gente traducido en temas cotidianos, ¿no? Que son sus problemas. El Partido Colorado durante muchos años, décadas en el gobierno, con el manejo del Estado, tenía esa cercanía con la gente, a través de planes, bueno, lo que significa, claro, ¿no? El manejo del Estado. Eso se perdió al quedar en el llano, digamos, como se dice. Claro, claro, eso ahí hay un cambio sustantivo, ¿no? El partido perdió el gobierno fruto, a ver, las derrotas como los triunfos no son por una sola causa, siempre son multicausales. Entonces es muy difícil decirle, bueno, exclusivamente por esto perdió el gobierno, pero sin duda que pesó muchísimo la crisis del año 2002, que cualquier partido que hubiera estado en el gobierno la hubiera tenido, hubiera pagado los costos. Yo siempre le digo, mis hijas se criaron en mi casa con una abuela, con una bisabuela, que era una inmigrante española con mucha gracia, como suelen tener sobre todo los andaluces, que siempre tiene un cantito para algo. Y cada vez que lloraba una, gritaba, qué niña nos mandó el gobierno, qué niña nos mandó el gobierno. La culpa siempre es del gobierno, ¿no? Entonces creo que eso pesó muchísimo en esa derrota del año 2004, la crisis, y el partido quedó entonces afuera del gobierno y no supo, o no ha sabido hasta ahora, o no ha podido encontrar la forma de estar en sintonía y en contacto con la sociedad, que obviamente a través del gobierno hay otras oportunidades. Hoy el Partido Colorado no tiene más que 2 intendencias y no está en el poder en el gobierno nacional, por lo tanto tiene que buscar otras formas, otros mecanismos que no son con el histórico y simple club sesional, con la banderita colorada y la foto de sus próceres adentro que va a llegar. ¿Cuáles son esas otras fórmulas? Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Usted tiene claro, usted dice la experiencia de nuestra en Rivera. En Rivera, claro, la experiencia es manejando la intendencia, es decir, tiene mucho de la vieja usanza del Partido Colorado. Pero tenemos manejamos también algunas otras formas de política que no son
solamente el club, que en realidad hoy en día un club sirve, y creo que a todos los partidos le pasa lo mismo, incluyendo al Frente Amplio, cuyos comités de base ya no son los que eran antes, y aún estando en el gobierno, donde, bueno, hay que estar en otras cosas, en el cotidiano, en el aporte a la sociedad a través de, en fin, las organizaciones sociales, a través de la vida de los barrios, la vida de las ciudades, la vida de los pueblos que transcurren por otros lados y ya no por los comités de base o por los comités seccionales. ¿Hay una crisis de liderazgos en el Partido Colorado? No, sí. No digo de liderazgo, digo de liderazgos a distintos niveles. Yo creo que más que crisis, yo no sé si hablar de crisis, porque había que definir lo que es una crisis, pero evidentemente que no bastan con los que están, quedó claro. Tanto en las elecciones internas como en las elecciones nacionales, queda claro que el partido necesita también, es otra de las cosas que precisa, cambiar forma de hacer política, pero además nuevos liderazgos y nuevos candidatos que tendrán que surgir y van a surgir. Lo que pasa es que las renovaciones, todo esto le pasó al Partido Colorado. Sus fuertes dirigentes, referentes, como fueron Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, el doctor Valle, bueno, decidieron retirarse, no son más candidatos. Y procesar esa renovación no es sencillo, nunca fue sencillo. Incluso cuando se morían los caudillos, como pasó con Wilson Ferreira Aldunate, sí, con Herrera, los partidos entran en una especie de crisis hasta que surgen nuevos liderazgos que no se inventan. ¿Usted cree que los liderazgos de Sanguinetti y Valle no han sido heredados, digamos? Nadie ha tomado ese rol. Es que no se heredan. Los liderazgos no se heredan ni se transmiten como un bien material. Evidentemente que eso se construye, son naturales, ¿hubo responsabilidad son realmente fuertes. ¿De esos propios líderes? ¿Hubo responsabilidad de ellos, digamos, de no construir? Muchas veces pasa, ¿no? Que los grandes caudillos, los grandes líderes son como el ombú. Nadie crece a su alrededor. No, yo creo que tampoco nadie tiene el derecho a exigir que alguien regale algo o actúe de una manera o de otra. Puede haber, pero digo, más que nada, la responsabilidad es de las nuevas generaciones si no asumen los liderazgos o no llegan a la talla de lo que fueron en otros momentos históricos otras personas. Yo creo que esto va a surgir en el partido. Hay intentos, hay líderes hoy, simplemente anoto sin ningún desmedro de que no bastan, eso no lo digo yo, lo dicen los resultados de la elección, y que bueno, hay un fermento en el partido, hay gente joven, hay gente nueva, el partido ha procesado una transformación interna interesante con la generación de las elecciones internas juveniles que se vienen realizando cada 2 años. Hay gente nueva, hay gente joven y seguramente 5 años es mucho tiempo y en un quinquenio van a ir apareciendo lo que hasta ahora lamentablemente no ha aparecido y tendremos nuevos líderes que disputarán en la interna cuál tendrá la primacía. ¿En Ballistas de Ley también hay un problema de esas características? No, lo que digo es que más que problemas que no bastan. Si en bueno, pero los líderes generalmente no son muchos, ¿no? No, pero digo, repito, creo que no bastan hoy los líderes o los candidatos no han dado, no han tenido el apoyo que podríamos esperar o que quisiéramos, y entonces evidentemente que se necesitan más y nuevos liderazgos, y el partido tiene que procesar eso también, alentando y dando reales posibilidades para que aparezcan nuevos liderazgos y no al revés cercenando, como muchas veces ocurren en los partidos, cercenando las reales posibilidades de participación. Claro. Después de esa crisis de 2002 que usted describía, fue obviamente grave desde el punto de vista electoral para el Partido Colorado, más allá de las gravedades en otros ámbitos. La figura de Bordaberry significó, primero a nivel municipal, una votación interesante en Montevideo, que no era fácil de conseguir teniendo en cuenta el potencial electoral del Frente Amplio, y luego en la elección a nivel nacional, con ese 17%, una luz de esperanza de crecimiento del Partido Colorado. Claro que ¿Qué pasó luego de eso? Todos tuvimos una esperanza, si bien también sentíamos, sobre todo quienes no acompañamos
En la interna por algo no lo acompañábamos a Bordaberry, de que, bueno, por allí podía haber una esperanza de un liderazgo fuerte y que llevara el partido a cifras más importantes, más competitivas. También siempre pensamos que eso no bastaba, que el partido tiene que tener otras opciones. Claro. Todos los partidos cuando son fuertes, pero así es la historia del nuestro, del Partido Colorado, electoralmente son fuertes con un menú de opciones, por lo menos, yo diría hasta más, con un menú de opciones que entonces, le den ¿qué pasó ahí? posibilidades a mucha gente. ¿Qué lectura hace? Bueno, evidentemente que no terminó siendo, yo no sé lo que pasó, eso lo vamos a analizar a partir del 6 de diciembre con algunas interpretaciones incluso técnicas de qué puede haber pasado, qué errores se cometieron en la propia campaña, cómo se comportó la sociedad, pueden haber muchas explicaciones, pero yo voy a los resultados. Los resultados explican que eso no ha sido suficiente, que se ha desmoronado en principio en esperanza y que tiene que haber nuevos espacios. ¿Y eso cuestiona el rol de Bordaberry hoy en el partido? Yo no cuestiono a nadie y mucho menos pido que nadie se retire de un paso al costado y mucho menos atrás. Yo cuando digo que no basta, aliento, espero, trataré de ayudar para que hayan espacios para que emerjan nuevos liderazgos y que nadie se vaya para su casa, porque acá hay que sumar, claro, que vengan nuevos. Hay una suerte de conflicto dialéctico. Por un lado, Bordaberry dice, bueno, los ballistas de ley no votaron bien, entonces tampoco ellos ayudaron al buen desempeño del Partido Colorado. Soy el primero en hacer la autocrítica. Algunos de los ballistas dicen, bueno, en realidad Bordaberry no ayudó, porque siempre ignoró, por ejemplo, Morín lo ha dicho más de una vez, siempre ignoró al sector ballista, siempre se ocupó de decir que su lista era la lista 10, es decir, no ayudó a construir la otra pata que finalmente aportara electoralmente al partido. ¿Usted comparte esa visión? Son dos cosas que no necesariamente son contradictorias. Yo creo que todo el partido no votó bien y también ballistas de ley. También nosotros hacemos nuestra autocrítica y también seguramente cometimos errores y estamos en ese proceso. Ya, semana a semana, Ballistas de Ley está haciendo una sesión de análisis y de autocrítica y este próximo sábado, 22, vamos a estar en Casa de Galicia con una asamblea nacional hablando de estos temas. Cometimos errores, no es suficiente lo que hemos hecho y a ver, si en la interna fuimos menos que quienes decimos que no ha sido suficiente, nosotros tampoco hemos sido suficientes. Somos los primeros en reconocer, lo que queremos es definir cuáles han sido los errores para tratar de corregir y de mejorar. Y lo otro también es cierto. Lamentablemente Pedro no fue finalmente un candidato de todo el partido, fue un candidato sectorial. Tal vez lo más claro quedó cuando conformó su fórmula, que no hizo una fórmula partidaria como acostumbran a hacer todos los partidos, con un ganador de la interna que es el candidato presidente de un sector, pero luego ampliando esa oferta con un candidato a vice de otro. Eligió a alguien de su mismo sector, entonces fue una fórmula de un sector, no de todo el partido. Después, bueno, también en la propia campaña hubo algunos de estos temas en que, bueno, terminó, en la puerta de la sede, que sería la sede de la fórmula, diciendo la lista oficial de Pedro. Entonces, por ahí creo que son errores importantes, que habrá que mejorar, que el partido en otros momentos no cometió. Cuando había una fórmula, había una campaña de la fórmula, había una sede que era generalmente la casa del partido, ahora una sede independiente, ahora no la hubo. Todas estas cosas evidentemente deben haber influido. Y no digo que hayan sido hechos por gusto, pero salieron mal. Si hubiera salido bien, pero salieron mal. Entonces, estas cosas son las que tenemos que reconocer. Usted hoy se refirió al tema del armado de la fórmula. Bordaberry ha dicho que en realidad él, que los ballistas se autoexcluyeron, que incluso públicamente eso no es cierto. Que públicamente Amorín había dicho que él no era la persona por ocupar ese lugar. Eso no es cierto. Jamás tuvimos una oferta formal de integrar la fórmula.
se refirió a una expresión del año 2013 de Bordaberry, que cuando le preguntan si sería de Amorín, que si le pregunta a un periodista cuando uno está en carrera si va a ser el vice del otro, ¿qué le va a contestar? Sí, que no sería tal vez el mejor candidato, pero no respondiendo a un ofrecimiento. No, se procesó de otra manera. Yo fui el interlocutor o uno de los interlocutores en una comisión, por lo tanto hay testigos, en la que nosotros propusimos un criterio y dijimos pueden elegir ustedes, eligen el mejor candidato. El criterio de que se hiciera una fórmula integrada con los dos sectores, que el candidato a vicepresidente fuera de Ballistas de Ley, no del sector Vamos Uruguay. ¿Y se propusieron nombres? No se propusieron nombres, le dijimos que para nosotros cualquier compañero estaba muy bien, estaban todos en una lista de posibilidades que eligiera el propio Pedro o el propio sector, o quienes quisieran elegirlo, pero que eligieran ellos, que para nosotros estaba bien. No se manejó en ningún momento nombres de Ballistas de Ley. Pero en esas conversaciones, y la conversación ¿qué argumentos se manejaban allí, desde el otro lado? Se terminó allí. Allí nos dijeron, bueno, podría ser Achugarri o podría ser Germán Coutinho para ellos. Esas eran las dos opciones para que manejaba para nosotros Achugarri hubiera estado muy bien, pero bueno, Achugarri no se ha excusado de participar, y bueno, después se terminaron las conversaciones. ¿Pero ustedes aceptaron en esa reunión, aceptaron que fuera Coutinho? No, si estábamos... de esa reunión salimos para hablar con Achugarri primero y después seguir conversando, y la siguiente conversación que tuve fue por teléfono, cuando por cortesía se me comunicó que ya habían decidido por Germán Coutinho y estaban viajando a Salto para ofrecerle a Germán Coutinho. Así que no hubo nunca una oferta. Pero a ver, en esa reunión lo que se definió fue que se fuera por dos nombres. No. Achugarri. No se definió nada. Nosotros propusimos un criterio, que fuera alguien de Ballistas de Ley y que el nombre ellos lo eligieran. Ni hablamos de nombres. Y ellos hablaban de dos nombres que quedamos entonces de primero consultar con Achugarri. ¿Ustedes aceptaban esos dos nombres? No. Nosotros dijimos, vamos a hablar con Achugarri y ver si acepta y si es un nombre posible, para seguir conversando. Y no hubo más reuniones. Se terminaron allí. ¿En general se maneja así el partido? No. En este periodo me refiero, en esta etapa, No, para nada, digo. Lo digo porque muchas veces se lo ha acusado a Bordaberry de actuar de manera... No, digo, el partido se maneja a través de la convención, del Comité Ejecutivo Nacional, pero bueno, allí hay mayoría absoluta de un sector. Y en este caso empezamos un diálogo, porque son diálogos políticos que lamentablemente estuvo trunca. Ni siquiera hubo una última reunión para decir, ¿hay acuerdo? No hay acuerdo. Bueno, si no hay acuerdo, aplicamos la mayoría. Bueno, no lo hubo. Y vaya que fuimos generosos, porque a partir de allí... ¿Usted lo hubiese votado a Coutinho en esa...? Nunca fue para nosotros una cuestión de nombre. Pero si hubiese dado esa nueva reunión, para mí, ¿usted tenía la instrucción de vetar un nombre de Vamos Uruguay? No, para nosotros no, lo tenía que consultar, no lo llegamos a consultar. No hicimos la consulta interna para volver a decir lo votamos o no lo votamos. No llegó a esa instancia siquiera. Pero digo, nunca fue una cuestión de nombres. Porque Germán Coutinho no tenemos nada contra su persona, es un excelente intendente, un muy buen dirigente y hasta un buen amigo. Y lo apreciamos y lo respetamos. Por eso, una vez que se definió, por mayoría, tienen más del 70% de la convención es la que termina votando y decidiendo el candidato. Nosotros decidimos, como nunca fue una cuestión de nombre, no votar en contra el nombre de Germán Coutinho. Para nosotros lo dijimos, bueno, ya está, es una cuestión superada y vamos a votarlo, y lo votamos. No era una cuestión de nombre, era una cuestión de forma, de cómo se llevó adelante ese proceso y cómo se eligió el candidato, y eso caló muy hondo en los votantes. Fue evidentemente uno de los problemas en que hubo un voto castigo. Hubo mucha gente enojada con eso. ¿Cómo ve ahora la actitud de Fernando Amado, por ejemplo, que ha dicho que va a votar en blanco luego de reunirse con Tabaré Vázquez, de Guillermo Fachelo, que se reunió con Tabaré Vázquez y no ha dicho todavía quién va a votar, pero no se reunió con la Calle Pou por lo pronto? Son el primer lugar y el segundo lugar de la lista más votada del Partido Colorado. ¿Cómo evalúa? ¿Qué lectura hace de eso? A ver, para mí la libertad está por encima de todo, y son libres absolutamente de tomar las actitudes
políticas que entiendan que está bien y lo va a juzgar después, como Está bien, todos pero nosotros. Hubo una instancia del CEN donde se recomendó votar al Partido Nacional. Digamos, han habido instancias partidarias también, porque uno como dirigente pertenece a un partido. Sí, claro. Pero eso será un tema que lo tienen que procesar el sector al que pertenecen. Para nosotros, a ver, la recomendación del CEN además es una recomendación. Y en la misma declaratoria reconoce la libertad de los libres, más allá que no precisa reconocerlo, de tomar las decisiones. Sí, pero una cosa son los votantes y otra cosa son los dirigentes, ¿no? Dirigentes de primera línea. Pero los dirigentes, digamos, no hubo un mandato político. Acá no hubo una declaratoria de asunto político que mandate tomar tal decisión. Así que, por lo tanto, yo les reconozco la libertad de reunirse con quien quieran y de tomar la decisión de votar a quien quiera. Claro. Después todo el tema, cuánto afecta políticamente a un sector, es un tema del sector de Vamos Uruguay, no nuestro. ¿Y puede tener un rédito positivo para el Partido Colorado? Que haya dirigentes importantes que muestren una apertura hacia otro partido que no sea el Partido Nacional, que parece un socio obvio. Sí, ¿puede tener a futuro un rédito positivo? Sociedad, nosotros no somos socios de ningún partido. Somos un partido independiente. No, han sido socios en el gobierno, ¿no? No, digo, hemos tenido acuerdos. Han gobernado en coalición en el último gobierno del Partido Colorado. Bueno, se ha hecho un gobierno en algún momento de coalición, en algún momento de entonación nacional, con participación y con apoyo puntual en algunos temas, pero no se puede hablar de sociedad, digo, decir son socios, hemos tenido acuerdos y bueno, y bienvenidos los acuerdos, y yo espero que en el país hayan muchos acuerdos. Y en este caso no hay ninguna sociedad, sino que, para empezar, fue la única fórmula que quiso dialogar. Recuérdese que el doctor Tabaré Vázquez, apenas pasada la elección del 26 de octubre, dijo que por ahora no iba a buscar acuerdos ni iba a buscar dialogar con ninguna otra fuerza política. En segundo término, no es una recomendación caprichosa, es a partir de una reunión, a partir de una propuesta y de un compromiso de la fórmula, en el sentido, no un acuerdo firmado y un compromiso firmado con determinadas cláusulas, digamos que... No, pero digo, 5 puntos que el Partido Colorado lo puso como fundamentales, que forman parte de nuestro programa, de nuestro partido, de nuestra propuesta, bueno, fueron aceptadas, son compartidas por esta fórmula, que además es la fórmula que nos da más garantías en cuanto a la defensa del Estado de Derecho, al respeto a las instituciones. Entonces, por eso el partido formalmente, que creo que tiene la obligación de opinar, mucho más que de dejar en libertad, que sería una opción de lavarse las manos, y con mucho, dicho esto, con mucho respeto a algunos partidos que sí lo hicieron. Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo entiendo que el partido y mi partido no debe hacer eso, sus autoridades están para opinar, y los votantes están en su legítimo derecho de hacer libremente la opción, pero opinamos y recomendamos votar a esto. Ahora, después pueden ser votantes, pueden ser dirigentes. A veces me parece un contrasentido de que, bueno, pero ningún dirigente hasta ahora ha dicho lo contrario de lo que ha dicho el Comité Ejecutivo Nacional, ni Amado ni Fachelo. Lo que hicieron fue reunirse con el doctor Tabaré Vázquez, pero ninguno dijo que iba a votar al doctor Tabaré Vázquez. Uno dijo que va a votar en blanco y el otro dijo que va a hacer lo que votó en el CEN. Por lo tanto, creo que más bien fue un hecho político que no me corresponde a mí juzgar. Senador, le agradezco mucho por este tiempo, por haber venido hasta aquí. El agradecido soy yo, a las órdenes.